Entramos a Apocalipsis y vimos un panorama majestuoso, la manifestación gloriosa de Jesucristo. Luego empiezan a acontecer en esta tierra, en este mundo, juicios terribles y asombrosos. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estas últimas 7 abarcando toda la tierra. Hemos adquirido bases doctrinales. Una totalmente firme, y es que la iglesia no llegará al final de la tribulación. Muchos de ustedes que ya me han seguido a lo largo de todo el estudio de Apocalipsis, con algunos quizá haya compartido en persona, saben que la interpretación en la cual no soy dogmático, pero la cual yo acepto, tolero y creo para mí mismo e incluso enseño, es que la iglesia será arrebatada antes de la semana 70 de Daniel, y eso ya lo he explicado en varios videos de este estudio de Apocalipsis anteriormente. Por lo cual, si no has seguido el estudio completo, encarecidamente te invito a que lo hagas, porque Apocalipsis es quizá el libro que nos muestra las realidades últimas por las cuales en esta vida presente, aquí y ahora, debemos tomar decisiones determinantes y definitivas para un cambio total de vida. Un cambio, si no ha ocurrido en nosotros, para que ocurra por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Suceden todos estos juicios, viene encaminado hacia el fin. Ya para finalizar la semana 70 de Daniel, aparece lo que es la batalla de Armagedón, de la bestia y el falso profeta con los ejércitos de la tierra contra el Cordero. Todos son destruidos, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y Satanás es encadenado por 1000 años. Quiere decir que se acaba la semana 70 de Daniel, se acaba la profecía de esa línea y pasamos al milenio, que en el capítulo inmediatamente anterior de esta misma lista de reproducción en YouTube está establecido y claro, 1000 años humanos, 1000 años terrestres. Se completan los 1000 años y Satanás es libertado de su prisión, sube, ataca o quiere atacar el pueblo de Dios reunido allí en Jerusalén, en Israel. De Dios cae fuego del cielo, destruye a todos, los quema y Satanás mismo es lanzado al lago de fuego. Viene el juicio ante el gran trono blanco. En este juicio comparecen todos los que no fueron salvos, los que recibirán su sentencia. Están allí de pie para recibir la sentencia ante el tribunal, y eso también lo hablamos en el capítulo anterior. Inmediatamente la muerte y la tumba también son destruidas. La palabra es muy clara en decir que el último enemigo en ser destruido es la muerte. El último rastro de pecado, el último rastro de pecado es eliminado, que es la muerte. Porque recordemos que la muerte vino inmediatamente como consecuencia del pecado. Porque ¿qué le dijo Dios allí en el Edén a Adán? Cuando comieres el fruto del conocimiento del bien y del mal, si lo hicieres, ciertamente morirás. La primera consecuencia del pecado estaba allí, muerte. Es destruida la muerte y entramos en el capítulo 21 y penúltimo capítulo de este estudio maravilloso que Dios nos ha regalado y nos ha bendecido de Apocalipsis. Este es el penúltimo video. Y vamos a entrar a un cambio absoluto y radical de lo que hemos venido hablando en todos los últimos capítulos hasta el capítulo 20. Aquí hacemos un cambio, un giro total de 180 grados para una realidad totalmente diferente. Por lo cual te invito a que veamos esta bendita esperanza. Gracias por comentar, por suscribir, por dejar sus comentarios en este canal de YouTube, por compartir este video quizás en las demás redes sociales. Bienvenidos todos, ya comenzamos.
Así es, mis amigos. Se acaba la turbulencia, se acaban los juicios, se acaba la destrucción y entramos a un nuevo panorama, a una promesa de una bendita y maravillosa y gloriosa esperanza de todos los salvos. Nueva traducción viviente, Reina Valera de 1960. La Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Como siempre, en la descripción de este video está el link para que puedan descargar la aplicación en sus dispositivos móviles con todas las versiones de YouVersion o estudio en línea, también lo pueden hacer. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Reina Valera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis nos ha servido, como lo saben todos quienes me han seguido a lo largo de todo el estudio de Apocalipsis desde el video introductorio, nos ha servido para afianzar doctrinas y para destruir otras y quitar otras del camino que son falsas, herejías o interpretaciones falsas. Y aquí vemos una que es muy conocida y es muy proclamada por algunas sectas, algunas religiones, algunas sociedades de culto, y es la de que esta tierra, como la conocemos, este mundo como lo conocemos, de los continentes que tiene, del Océano Pacífico, Océano Atlántico, toda esta parte, heredará la eternidad. Y eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo lo vamos a aclarar? Con la palabra de Dios. Vamos a ir a varias citas. La primera de ellas es Isaías 65, 17, 19. Y dice, Reina Valera del 60, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No está hablando del milenio, está hablando de la eternidad. Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Como un vestido se envejece y ya no se conserva ni una parte de él, se desecha completamente. Se desecha completamente. No se remienda, no se arregla, no, porque ya está envejecido. Sí, ya está dañado, ya está enjuto, podrido, por así decirlo. Entonces ya se desecha completamente. Así sucederá con este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, vamos a leer desde el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos
y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lucas 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, lo dijo Jesucristo mismo. Entonces partamos de esa realidad. Como ya decía, finaliza el capítulo 20 con todo lo que finaliza, lo terrible que finaliza. Y el 21 ya no hace memoria de ello, ya no lo recuerda, simplemente entra directamente en una nueva realidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y recordemos que frente al trono blanco dejaron de existir el cielo y la tierra, fueron consumidos, dejaron de ser. Porque recordemos que esta creación, aun cuando tú puedas tocarla, sentirla, vivirla, golpearte con ella y hacer lo que quieras, es algo que surgió de la nada, de la palabra de Dios. Surgió de la nada, a la nada volverá. De manera tal que el cielo nuevo y la tierra nueva son creación totalmente nueva de Dios. Porque la creación que existe actualmente está contaminada en lo más profundo de su existencia por el pecado. Recordemos que encima de la tierra ocurre todo lo que sabemos: crímenes, violaciones, destrucción, muerte, robo, rapiña, lujuria, concupiscencia, transgresiones, destrucciones, etcétera, 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 etcétera. Y dentro de la tierra está el abismo, el averno, el infierno, el Hades, el lugar de los muertos. De manera que también está contaminada la tierra en su interior. Allí está el infierno. De manera tal que esta tierra no puede heredar la eternidad. Ahora, a causa del pecado, todo en la tierra cumple un ciclo. Hay invierno, hay verano, hay otoño, hay primavera, hay reverdecer, hay muerte. Está el mar, que está considerado delante de Dios como algo que no está bien, porque Dios incluso tuvo que ponerle una barrera, que es la playa, para que ahí se rompan sus olas y no destruya la tierra. Y recordemos que del mar fue donde surgió la primera y la mayor bestia, que es el anticristo. Entonces el mar siempre representa esa oposición a Dios. Para el pueblo de Israel el mar era siempre un lugar de conflicto, un lugar de rebelión, un lugar de arrogancia, donde estaba el Leviatán y toda esta parte. Entonces el mar deja de existir porque es una tierra nueva, hecha nueva. No cambiada, no transformada, no limpiada, no remodelada como uno lo hace quizás con una casa. No, destruida completamente, deja de existir y Dios crea nuevas las cosas y lo vamos a seguir viendo. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Versículo 3. Vemos el cielo nuevo y la tierra nueva en el versículo 1 y el versículo 2 automáticamente nos traslada a una visión maravillosa: la nueva y santa Jerusalén. La nueva y santa Jerusalén que viene de la presencia de Dios, o sea, es un regalo de Dios como lo es la gracia, como lo es la vida, como lo es todo. Porque nosotros, humanamente hablando, y yo me incluyo ahí, no podemos crear algo, ni siquiera parecido, en belleza y hermosura. No podemos. Por la causa de nuestra naturaleza de pecado ilimitada a este mundo y a esta realidad. Pero viene ese regalo de Dios, incluida esa santa ciudad, que va a continuar hablándonos en profundidad más adelante.
Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas, esas cosas, todas esas cosas ya no existirán más. Bendito y santo Dios Todopoderoso. Se acabará absolutamente todo lo que hemos visto y vivido y sentido, sufrido, pasado en este mundo, o incluso que quizás nos haya deleitado. Todo eso dejará de ser para dar paso a una realidad total y 100% nueva y gloriosa. Y aquí hay una verdad muy grande. Ganamos más en la redención en Cristo Jesús que lo que se perdió en el Edén con Adán. Y podemos enumerar algunas cosas. Recordemos que el primer Adán fue creado del polvo de la tierra. Aunque no había muerte, había una realidad que era que había sido formado del polvo de la tierra. Ahora vemos un hombre resucitado conforme al cuerpo glorioso de Jesucristo. Ya no del polvo de la tierra, diferente a Dios, porque Dios es una sustancia eterna. El hombre había sido creado del polvo de la tierra, pero esta nueva creación en Dios, en Cristo Jesús, participa también de su cuerpo glorioso. O sea, estamos hechos del mismo cuerpo glorioso de Jesucristo. Ya no estamos sujetos a una tierra, a una realidad, sino que estamos en la misma presencia, participamos de la misma esencia, de la misma mente, del mismo cuerpo del Dios viviente. Ganamos más en la redención en Cristo que lo que se perdió con la caída de Adán. Versículo 4. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Toda lágrima de dolor, de tristeza, incluso de alegría, de enfermedad, de pérdida, de desesperanza, de duelo, de hambre, de sed, de frío, de rompimiento, de quebrantamiento, de angustia, de soledad, etcétera, etcétera, para siempre dejará de existir. Todo dolor en el cuerpo, de enfermedad, de golpe, de herida, de lastimadura, del corazón, del alma, de las entrañas, para siempre dejará de existir. Nunca más se volverá siquiera a hablar de ello. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El Todopoderoso incluso tiene que recordarle a Juan que escriba. Me imagino, y lo interpreto así, que quizá él estaba deslumbrado con tanta gloria, con tanta majestad, con tanta maravilla, que se había olvidado incluso de escribir. Pero aquí el Dios Todopoderoso mismo le dice: escribe, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. O sea, sencillamente está diciendo: el que malinterprete lo que acabo de decir, el que diga que lo que yo he dicho no es realmente así, sea anatema, porque está contradiciéndome a mí mismo, no a mis profetas, no a mis apóstoles, realmente me está contradiciendo directamente a mí, creador del cielo nuevo
y de la tierra nueva. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando interpretamos mal la palabra, no estamos dañando la memoria de quien la redactó en este mundo, del hombre que fue inspirado para escribirla. Estamos afrentando al Dios viviente mismo y dañando la gracia de Dios y de Jesucristo por malinterpretar la palabra. Mucho cuidado con eso. Versículo 6. También dijo, todo ha terminado. La Reina Valera nos dice en el versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Maravilloso. Aquí, como les dije al inicio de la enseñanza de hoy, Dios dice, todo ha sido hecho, ha finalizado, ha terminado, para dar inicio a algo que nunca terminará, una eternidad. Valga la redundancia, perpetua e imperecedera en Dios mismo. Y al que tenga sed, está hablando a este tiempo y a todos los tiempos desde que esta palabra fue revelada. El que tenga sed, el que no se halle, el que esté en el mundo insatisfecho por los placeres banales y pasajeros, venga a Cristo, venga a Dios, búsquele a Él, acuda a Él, clame por misericordia, arrepiéntase y beberá el agua de la vida que es Cristo Jesús, por lo cual nunca volvemos a tener sed. ¿Por qué? Porque ya no añoramos las disoluciones y los placeres pasajeros y concupiscibles de este mundo. Ya no queremos andar en sus disoluciones, en sus rebeldías, en sus vanaglorias, en toda su maldad. Todo eso lo crucificamos juntamente con Cristo en el viejo hombre. Versículo 7. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, dice el Señor. Los que salgan vencedores, ¿cómo? Los que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. No por nosotros, porque es Cristo quien nos sostiene. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y me siguen. Están en mi mano y en la mano de mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él es más poderoso que todos. Cuando estamos en Cristo Jesús, verdaderamente hemos nacido de nuevo. Ahí ya solo queda esa bendita esperanza de gloria, de alabanza perpetua a Dios, porque es como digo, si añoráramos un huerto del Edén, de tener paz, de vivir, de no tener dolores, enfermedades, impuestos, facturas, estudios, trabajos, tantas cosas que agobian al ser humano. En Cristo Jesús y en esta eternidad será aún una gloria superior, mayor a la perdida. Pero ojo acá, mis amigos, ojo acá, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, separación eterna de Dios, que ya lo vimos en varios capítulos anteriores y mucho más en el capítulo 20 inmediatamente anterior, que todos
los que le dieron la espalda a Dios, los que se obstinaron, los que fueron cobardes, los que dijeron, no, yo prefiero el mundo porque imagínense qué pereza que a mí me estén echando en cara que no tomo, que no me voy con prostitutas, que no hago esto, que no hago aquello. No, a mí me da eso, me da pena, a mí eso me da miedo. No, yo mejor hago caso a lo que el mundo me diga y allá Dios que se entienda él. No, a mí el que me diga esto yo lo voy acabando, a mí el que esto, aquello, no, yo que voy a creer en ese Dios, yo creo en la ciencia, yo creo es en los hechos verídicos, yo creo es en no sé qué más, yo no creo en ese Dios, ¿quién dijo que un Dios esto, quién dijo que un Dios aquello? Los corruptos, los que se venden, los que trafican, los que aceptan cohecho, los que aceptan soborno, todos estos, los asesinos, pues no está más, no necesita explicación. No necesita explicación. Los que cometen inmoralidades sexuales, los que se entregan a pasiones desordenadas, a concupiscencias, al desenfreno de su alma y entonces entran en tantas prácticas que aquí podríamos durar todo un día hablando de las prácticas inmorales sexuales. Los que practican la brujería, brujos, macumberos, hechiceros, agoreros, todos ellos, tendrán su destino en el lago de fuego, pero esto no es acá ni más adelante, esto ya pasó en la realidad de Dios, ya pasó en el capítulo 20 de Apocalipsis. No es algo que va a pasar después de que sea establecida la nueva Jerusalén y el cielo nuevo y la tierra nueva, no, sucede antes de pasar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Bien, antes de que nosotros entremos a esa realidad, habrá pasado ya eso para los incrédulos. Bien, tengamos mucho cuidado con ello. Versículo 9. Ahora, además de tener cuidado, ¿cuál es la esperanza? Ya la he dicho multitud de veces. Arrepiéntete, busca de Dios, busca a Cristo y dile, Señor, yo me arrepiento de mi maldad y de mi pecado. Como el mismo Señor Jesucristo lo narraba de aquel cobrador de impuestos, aquel pecador publicano, como quiera llamarse, que se quedó atrás en la parte de atrás, no alzaba la cabeza y se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia, ten piedad de mi pecador. Como el hijo pródigo que estaba gastando su dinero malavidamente, gastando su dinero en mala vida, como el hijo pródigo que estaba gastando su dinero viviendo de manera perdida, pero recapacitó, comprendió y fue a su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. De esa manera, como el ladrón en la cruz, ten piedad de mí, pecador. Porque si ese ladrón hubiera sido bajado en aquel momento de la cruz y hubiera podido salvarse, su vida hubiera sido similar a la de los apóstoles. Eso es lo que yo quiero decir. Un cambio radical, un cambio, una metanoia, como es la palabra original de arrepentimiento, un cambio de mente, aborreciendo lo que antes me deleitaba y lo que antes me gustaba hacer. Versículo 9. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Por eso es santa, por eso es perfecta. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Transparente, ¿por qué? Para que la gloria de Dios la atraviese de lado a lado y no haya barrera para que la luz y la gloria de Dios alumbre toda esa nueva tierra. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritas en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. 3, 3, 3, 3. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como dice en Efesios 2:20, el fundamento de la verdadera religión y de la verdadera fe está establecido o fue establecido por los apóstoles. ¿Dónde? Las cartas apostólicas. Pero siendo la piedra principal del ángulo, no Pedro, no Cefas, no Simón Pedro como alega una falsa religión, sino siendo la piedra del ángulo,
Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 15. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, de alto y de ancho. No necesitamos ser expertos para entenderlo. Es un cubo, cuadrada totalmente. Lo mismo de alto, lo mismo de ancho, lo mismo de largo. Un cubo. No una ciudad como hoy en día conocemos, que tiene esto de largo y de alto pues una cosa pequeña porque son edificios o casas o cosas por el estilo. No, es un cubo con una muralla o un muro hermoso alrededor. Todo tiene un simbolismo, un significado. Vemos que tiene las puertas conforme a las tribus de Israel, los cimientos conforme a los 12 apóstoles. Sí, posiblemente el apóstol que reemplace a Judas venga a ser Pablo, es lo más probable. Sí, es lo más probable porque él fue el que fue designado directamente por el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que todo tiene un simbolismo y que aún en la eternidad habrá memoria de toda la obra redentora de Jesucristo. ¿Sí? No memoria del mal, del pecado, del dolor, del sufrimiento, de que pasó, de que no fue, de que esto no. Pero habrá memoria, se entiende, de toda la obra redentora de Jesucristo, de lo que Él hizo y por lo cual estaremos allí con Él por la eternidad. Versículo 16, ya leímos y entendimos que es un cubo, ¿sí? Imagínate, 2.220 kilómetros. Hay una foto que están viendo en este momento en pantalla. Esa foto es a grosso modo y de manera tosca, llamémoslo así, de manera ordinaria. Me di a la tarea de colocar esa misma medida en lo que viene siendo la Tierra, usando una aplicación, creo que fue Google Earth, no me acuerdo ahora, y más o menos el tamaño en la tierra de hoy día, cómo sería la Nueva Jerusalén. Pero recordemos que será en una nueva tierra, ¿sí? En una nueva tierra donde va a ser establecida. Entonces allí vemos esa bendita y santa Jerusalén, ese tamaño tan grande. O sea, va a haber lugar para todos, es lo que quiero decir. Allí no va a quedar nadie que es que no quepo, que es que no esto, no, porque va a haber un tamaño tan grande que va a haber espacio para todos los salvos, desde Adán hasta el capítulo 19 de Apocalipsis cuando se cumpla, hasta el fin del mundo. Versículo 17. Después midió el grosor de las murallas que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Reina Valera nos habla también a partir del versículo 18 de la siguiente manera. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Yo he investigado las piedras preciosas que constituyen esta nueva Jerusalén en este mundo que conocemos y en esta realidad que estamos. No más viéndolas, nada más viéndolas como son actualmente en este mundo,
se asombra uno y quisiera uno tener una colección de piedras de esas para admirarlas todo el tiempo. Pero aún acá, en este mundo, comparado con esta realidad eterna, no hay nada que decir. Estamos hablando de una realidad que sobrepasa con creces y de manera sobrenatural la belleza de las joyas y de las piedras preciosas de este mundo, con las que veremos en la nueva y bendita Jerusalén, de manera trascendente, de manera sin igual, de manera incomparable, de manera gloriosa y majestuosa. Versículo 21. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Una perla, ¿te imaginas? Una perla. Y la puerta hecha de esa misma perla. Wow. Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio limpio que ya vimos anteriormente. Entonces, la calle principal de oro puro. Esto es algo humanamente inconcebible. Solo espiritualmente puede al menos apreciarse en parte. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, Jesucristo, son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, porque recordemos, es una tierra nueva, entonces habrá naciones también allí. Y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. ¿Cuáles reyes del mundo? Los que hayan recibido autoridad para gobernar. Los que ya en la determinación de Dios, como allí está en la Biblia escrito claramente, como esta historia de la Biblia que narra en los evangelios, de cuando se le pide al Señor Jesucristo por parte de la madre de estos dos varones, de estos dos discípulos, que le permita que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda, y el Señor le termina diciendo que eso está por cumplirse como Dios lo haya determinado. Quiere decir que habrán personas en la eternidad que recibirán el reino, que recibirán tronos, que recibirán gloria como reyes. ¿Por qué? Porque así está en la voluntad, en el precepto, en el señorío, en la gobernanza de Dios, como Él lo dice claramente. Y pasó en el milenio, sí, ya lo vimos en el milenio, y también pasará en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no le debe a nadie nada. Y recordemos que en este mundo, a partir de que creemos en Cristo Jesús y nos arrepentimos, nacemos de nuevo, podemos obrar varios tipos de obras, a saber, obras de oro, de plata, de piedras preciosas, u obras de madera, de heno o de hojarasca. Estas tres, madera, heno y hojarasca, serán quemadas en el tribunal de Cristo, pero lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas prevalecerán, atravesarán el fuego para la eternidad, ser recompensados quienes hayamos hecho esas obras. Ahora, ¿a qué hora se refiere? Humanamente podríamos citar algunas. Ganar almas es lo más importante. Edificar el cuerpo de Cristo. Predicar la palabra, enseñar, toda esta parte. Pero puede que hayan más obras que ya el Espíritu Santo le revelará a cada uno. Pero la principal obra es la obediencia a Dios. Que Dios te mande allí, tú vayas. Que Dios te diga esto y hágalo. Sí, que estés como en esa disposición, en ese servicio, en ese obrar. Sí, para Dios. Eso es hacer obras para la eternidad, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Bien, tesoros en el cielo, dice la palabra. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero y Dios mismo serán la luz de ella. Las puertas, versículo 25, nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Recuerde que la noche viene como consecuencia del cansancio, de la fatiga, de la necesidad de descanso, de que necesitamos dormir. Pero cuando estemos en un cuerpo glorioso, imperecedero, inmortal, no va a haber cansancio, no va a haber fatiga, no va a haber sueño, porque eso hace parte del cansancio, del pecado y de la maldad en el mundo. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad, o sea, será el centro, el lugar
de reunión, como la ciudad centro de ese nueva realidad, de esa nueva tierra. Y allí las naciones se congregarán y allí podremos ir, estar todo el tiempo, vivir o entrar y salir y estar allí cumpliendo pues todo el tema, porque no vamos a estar sin hacer nada. Vamos a estar con un papel parecido al que tenía Adán en el huerto, que era caminar, que era cuidar, que era, sí, toda esta parte. No vamos a estar allá como haciendo nada, o solamente ahí aplaudiendo, o solamente con las manos en alto, o solamente alabando, o solamente de rodillas. No, también habrán actividades en esa tierra nueva. En esa tierra nueva habrán actividades, porque si no fueran a haber actividades, la sola Nueva Jerusalén sería suficiente y se acabó. Pero no, van a haber árboles frutales, vamos también a poder degustar esa nueva realidad. Igual que Adán y Eva, que podían comer todos los árboles del fruto del huerto, a excepción del árbol del conocimiento, del bien y del mal, ese árbol ya no va a existir en la nueva realidad. Va a existir todos los demás árboles, el árbol de la vida y toda esta parte. Entonces, no vamos a estar, que como estamos en un cuerpo glorioso, ya no vamos a poder comer, ya no vamos a poder degustar. También va a ser así. Solo que ya no vamos a degustar y a comer para pudrición o para daño o para dolor de estómago o para defecar, porque eso ya hace parte de esta realidad y en esa realidad nueva. Por eso es que yo hago un paréntesis acá para decirte, entender esta realidad para mí ha requerido años y años de estudio. O sea, yo no te estoy trayendo acá un conocimiento humano o un entendimiento humano que lo leí hace un año, que lo leí hace 2 años o que lo leí el último mes y me pareció traértelo. No, el estudio de Apocalipsis para mí ha sido un estudio sistemático a lo largo de aproximadamente entre 15 a 20 años, donde todos los años he hecho estudios sistemáticos de Apocalipsis, he analizado, he consultado, he orado, lo más importante, al Espíritu Santo que me revele. Por eso lo que yo te estoy hablando acá es algo que solamente en un nivel superior de entendimiento espiritual logra entenderse en parte lo que es la realidad eterna. Bien, para que lo tengamos claro. Porque cuando empezamos, igual que a mí me pasaba cuando empecé a estudiar Apocalipsis, decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué va a pasar con la comida que comamos? O sea, ¿qué va a pasar con este cuerpo? O sea, la herida que yo tengo acá en mi dedo de cuando me corté cuando era niño, ¿va a desaparecer? O me va a doler este dedo como me duele ahora, o me va a doler la espalda como me duele ahora, o se me va a caer el cabello como se me cae ahora, o tantas cosas. Y cuando uno empieza a entender, se da cuenta y dice, bendito sea Dios, porque es una realidad totalmente diferente. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. El comentario nos dice, o ninguna cosa ceremonialmente impura entrará en ella, dice la Reina Valera y dicen algunas otras versiones. Algunas otras versiones. Ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, el muro de la ciudad no está para mantener a raya a los malos. No, de ninguna manera. Lo que muestra es un simbolismo y un entendimiento que solo Dios conoce y que quizá en su momento sea necesario que nos revele o no es necesario. Lo importante es disfrutarlo, vivirlo. ¿Cómo se vive? Ya les dije, arrepintiéndonos y creyéndonos en Cristo Jesús. Ahora, aquí lo que vemos es que el que quiera estar en esa nueva Jerusalén, el que quiera ser parte de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, debe morir a sí mismo ahora, arrepentirse a Cristo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Porque si no, ¿dónde va a estar? En el lago de fuego, separado eternamente de la tierra nueva, separado eternamente de Dios y de su trono, sin posibilidad de redención y salvación, porque la salvación eterna fue consumada en la cruz en Cristo Jesús. De manera que el que no mire a Él y el que no crea en Él y se obstine en la maldad de su corazón, ha elegido por sí mismo, no porque Dios condene a nadie, sino porque por sí mismo esa persona eligió la separación y la condenación eterna. Entonces, esa es la realidad, mis amigos. Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quizás habría mucho que decir, quizás no. Aquí llegamos al final del capítulo 21 de Apocalipsis. Y nos vemos, Dios mediante, en el último video de Apocalipsis la semana que viene. Dios nos ha bendecido grandemente y eternamente a quienes hemos creído y creeremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adiós.